Saludos a todos mis estimados. Hoy estamos aquí en la ciudad de Tesalónica, la segunda ciudad en importancia y un puerto realmente trascendental para el país acá a las orillas del Mediterráneo. Pero estamos aquí por una razón específica. Tratamos de seguir los pasos del trabajo misionero en su segundo viaje del apóstol Pablo al país de Grecia. Pablo, obedeciendo pues la visión que recibió de parte de Dios, donde vio que se le acercó un varón macedonio, viajó pues a Grecia, especialmente a Filipos, y después, huyendo, llegó aquí a Tesalónica y fundó la iglesia en Tesalónica. Es más, la primera carta que el apóstol Pablo escribe, según muchos historiadores de la Biblia, fue aquí a los hermanos que estaban establecidos en la iglesia que Pablo había fundado en Tesalónica. Y esa carta fue primera carta a los tesalonicenses. Así que vamos a comprender un poco la motivación de Pablo al escribir la primera carta de Tesalonicenses. ¿Qué sucedía, pues, haciendo un poco de historia en los cristianos en esa época? Y bueno, a conocer un poco la ciudad. Así que les invito a que me acompañen. Bueno, y detrás nuestro uno de los personajes más trascendentales en la historia del imperio griego, del antiguo imperio griego, Alejandro el Grande. Bueno, Pablo, Silas llegan a Tesalónica huyendo de Filipos. Dice la Biblia que lo primero que comenzaron a hacer al anunciar el evangelio es ir a la sinagoga y predicarle a los judíos y explicarle que Cristo, el Cristo, había resucitado y que el Cristo era el Mesías. Dice la Biblia que no pocos griegos creyeron, o sea, muchos creyeron, y algunas nobles mujeres judías también, no pocas, dice la Biblia en el libro de los Hechos. Como el evangelio es disruptivo, está rompiendo en este momento con la tradición judía, los no creyentes, los judíos no creyentes, organizaron pues una especie de, con algunos ociosos, dice la Biblia, organizaron una especie de asonada para prender a Pablo y Silas y llevarlos presos o asesinarlos en dado caso. Al no encontrarlos, dice el libro de los Hechos, tomaron pues presos a Jasón y a algunos otros hermanos. Y bueno, los llevaron ante los romanos. Les tocó pagar una fianza para poder dejar libres a los hermanos y le dijeron a Pablo y a Silas que se fueran por la noche de aquí, de la ciudad de Tesalónica, y fueron pues a Berea, una ciudad que está pues aquí cerca a 1 hora de la ciudad de Tesalónica. Pero bueno, lo importante es que el evangelio llegó con gran fuerza acá a Tesalónica. Pablo estableció una iglesia que en las epístolas que él escribe demuestra que amaba con gran devoción. Bien, así que uno de los propósitos fundamentales que motiva al apóstol Pablo a enviarle la carta a los hermanos que residían aquí en la iglesia que le había establecido en Tesalónica era pues darles ánimo por la persecución a la que estaban sometidos y a la que iban a verse sometidos en el futuro, a darles ánimo a seguir avanzando en la fe que habían recibido en medio de la inmoralidad en la que vivían, y también a darles ánimo acerca de la segunda venida y de la resurrección de los muertos. Creo que ese es un tema que se repite en la primera y en la segunda epístola que el apóstol envía a los hermanos residentes aquí en la ciudad de Tesalónica.